Queridos hermanos, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, vamos a leer los primeros 18 versículos. San Juan, capítulo 17, y comenzando en el primer versículo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Quiere el Señor bendecir su palabra en nuestros corazones. Tenemos cierta envidia de nuestros hermanos en Barcelona, ya que ellos pueden tener conferencias bajo los auspicios de la Alianza con más frecuencia que nosotros. Yo no sé quién tiene la culpa, quizás seamos los consejeros de Madrid que no nos molestamos bastante en organizar este modo del testimonio de la Alianza Evangélica. Pero cuando una vez en 2 años nos toca la reunión del Consejo de la Alianza aquí en Madrid, pues ya aprovechamos, pero es poca cosa. Y ya sabéis, y quisiera subrayarlo porque ya sabéis y quizá todos no saben exactamente cuál es el propósito y cuáles son los fines de la Alianza Evangélica. Se resumen en 3 frases bíblicas: comunión en el Evangelio, el adelanto del Evangelio y la defensa del Evangelio. Así que veis que resuena mucho la palabra Evangelio, entendido como la totalidad de la revelación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y estamos firmemente convencidos de que hace falta
reafirmar el mensaje original. Y estos propósitos se adelantan mediante conferencias y distintas publicaciones, que volveré a mencionar en un momento. Y nadie negará que estamos en días de gran confusión, que se van desmoronando instituciones veneradas, normas conocidas a través de siglos, cosas que para nuestros padres y abuelos parecían inamovibles, pues ya vienen al suelo. Y no se salva ni la teología cristiana, ni la doctrina cristiana. Y hay mensajes muy peregrinos, que no solamente se ofrecen por alguna secta rara que haya inventado una nueva presentación de la verdad, sino que vienen a nosotros, por desgracia, a través de instituciones que hace algunos años eran fuentes de la pura verdad del Evangelio. Y no sabemos lo que va quedando, que hay un intento quizá de salvar en algo la persona de Jesús, pero la persona de Jesús muchas veces llega a ser más bien la culminación de la raza humana, una expresión del humanismo, más bien que el Dios hombre, que Dios venido del cielo encarnado para traer a nosotros el conocimiento de Dios a través de sus mensajes y su persona y su gloriosa obra de expiación en la cruz y su victoriosa resurrección. Y hasta tal punto llega el asunto que hay teorías que dicen que Dios ha muerto. Una parte es la reacción contra los males conocidos de la religión organizada, pero esta reacción ha ido a extremos inadmisibles y nosotros no podemos por menos que levantar una voz, y esa voz no es de ataque en contra de nadie, sino de reafirmación de las verdades bíblicas frente a todas estas nuevas situaciones. Lo que ofrecemos y lo que recomendamos es que volvamos a empaparnos del Nuevo Testamento, que veamos quién es el Señor, lo que es el Evangelio, cuáles eran los mensajes inspirados de los apóstoles. Y creemos que lo que no se ajusta a esto se aparta de la palabra inspirada de Dios. Es el único mensaje. Y frente a esta confusión, que tiene tantísimas facetas que se tardarían horas y horas en mencionar, siquiera las principales, nosotros afirmamos, por medio de la alianza, que el mensaje que Dios nos dio por medio de Cristo y los apóstoles es suficiente para hoy. Una de las cosas que notamos es que cuando no se predica el Evangelio para la salvación de las almas y la formación de iglesias, entonces se sale por la tangente o del humanismo, exaltando al hombre a pesar de teorías pesimistas, y se sale también por la tangente de un evangelio social, que igual es ayudar al vecino como predicarle el evangelio. Y efectivamente estamos en un mundo, y hoy en día muchos evangélicos quizá caen en la cuenta de que han predicado más por la boca que no por la vida, más por el mensaje que no por el ejemplo. Y ya es uno de los problemas de hoy. ¿Hasta qué punto el creyente verdadero ha de limitarse a la sencilla proclamación del Evangelio? ¿Hasta qué punto
ha de buscar expresiones sociales. Y por eso tenemos delante en esta noche la iglesia en el mundo. Y aun cuando quizá muchos de nosotros no hayamos llegado a meditar profundamente en esto, necesitamos orientación. Que estos movimientos empiezan con unas expresiones limitadas en ciertas selectas minorías, pero después de ciertos años ya llegan a dominar el pensamiento de grandes comunidades. Así que don José María Martínez va a disertar sobre este tema, la iglesia en el mundo, y ha de orientarnos sobre nuestra manera de predicar y manifestar el Evangelio al lado del mundo, en el mundo, frente al mundo. Él nos dirá lo que él ve en las Escrituras. Pero quisiera recordaros que además de estas conferencias y la Semana Universal de Oración, de la primera semana completa siempre de enero, que se lleva a cabo bajo los auspicios de la Alianza Evangélica, también hay publicaciones, un boletín para los miembros, cuadernos de orientación, y ayer estuvimos considerando quizá la posibilidad de dar expresión al mensaje de la Alianza, estos análisis de las tendencias de hoy, enfrentando estas tendencias con la palabra misma por medio de libros. Pero voy a deciros lo que casi siempre estamos diciendo, ¿no? Que no se puede publicar ni cuadernos de orientación, ni boletines, ni libros sin dinero. Y si la obra tan necesaria de la alianza ha de ser eficaz, que necesitamos más apoyo financiero. Así que más miembros, personas que simpatizan con este intento de mantenernos firmemente sobre la base de la verdad apostólica, no peleando contra nadie, pero buscando el adelanto del Evangelio, comunión en el Evangelio y esta defensa del Evangelio, que nos ayuden por hacerse miembros. Y entonces pagamos su suscripción y dando sus donaciones, que podríamos ayudar a salvar este bache de la necesidad de dinero para la publicación. Pues no os olvidéis que os parece quizá una cosa lejana, no lo es. Es muy importante para vosotros y para vuestros hijos y nietos, que estamos pasando rápidamente de una fase a otra del testimonio del Evangelio, que no cambia en sí, pero ha de enfrentarse con una situación siempre cambiante. Y necesitamos esta oración. Nuestros hijos necesitan, las personas con quienes tropezamos lo necesitan. Pues nadie mejor que don José María Martínez, que tan conocido como predicador y escritor, diría también estadista evangélico, hombre que Dios ha levantado para el provecho y el bien de sus iglesias en España en nuestro tiempo. Así que le damos, claro que es una función de la alianza, pero estamos en la capilla de Trafalgar, que los ancianos de Trafalgar, juntamente con las demás iglesias de Madrid, le damos una bienvenida muy cordial. Ya le dejamos para que él nos dé su disertación sobre un tema de fundamental importancia para cada uno de nosotros. Don José María Martínez. Agradezco estas palabras de bienvenida y
De veras es para mí siempre un placer encontrarme entre los queridos hermanos de Madrid. Antes de entrar en la consideración del tema que tenemos ante nosotros, la Iglesia en el mundo, quisiera subrayar en brevísimas palabras lo que ya ha dicho don Ernesto Trenchard acerca de la posición de la Alianza Evangélica, que no es una posición de oposición a nadie, que no tiene una tendencia anti otras tendencias, sino que tiene como base y objetivo el Evangelio y su defensa a la luz de las enseñanzas que en el mismo encontramos. Nuestros propósitos son siempre eminentemente positivos. Nuestros anhelos de comunión no tienen límites aparte de los que encontramos señalados por la propia palabra de Dios. Y para nosotros, todo aquel que es un creyente en Cristo, nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, y que tiene la palabra de Dios como la norma de su fe y de su conducta, es un hermano. Y a todos nuestros hermanos la Alianza Evangélica extiende su comunión. Pero, por otro lado, sentimos la responsabilidad de dar un testimonio claro e inequívoco en la exposición de determinados temas, sobre todo temas de actualidad. Ello hace que en algunos casos nuestra posición pueda parecer un tanto polemista, pero no es por afán o por amor a la polémica, sino más bien como un resultado de esa exposición que a la polémica puede surgir. De hecho, los apóstoles fueron grandes polemistas. En las epístolas más grandes del Nuevo Testamento encontramos porciones enteras que están cuajadas de polémica, de controversia en defensa de las verdades fundamentales del Evangelio. Pues decimos eso simplemente para aclarar algunos conceptos y para que se vea a través de nuestro testimonio simplemente eso, un afán de mantener la posición del Evangelio desde un punto de vista positivo por ser bíblico. En cuanto al tema en sí, no habrá necesidad de subrayar su importancia y su actualidad. En nuestros días está adquiriendo nuevo impulso la tendencia a resaltar la proyección social del Evangelio y la consiguiente preocupación que la Iglesia cristiana debiera sentir por los problemas temporales de los hombres. Esto, naturalmente, no es ningún mal. Todo lo contrario, es una necesidad. Es una parte importantísima del mensaje cristiano. Quien la descuidara cometería un error grave, por no decir un pecado. Pero también es verdad que esa proyección social del Evangelio puede tener derivaciones que en el fondo son una mutilación del Evangelio. De aquí que debamos estudiar esta cuestión objetivamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Sólo así la luz del mundo, que somos llamados a ser los cristianos, no se convertirá en tinieblas, ni se desvanecerá la sal de nuestro testimonio.
Pero teniendo en cuenta que nuestras consideraciones sobre este tema debemos hacerlas a la luz del mundo mismo en que vivimos, no podemos desentendernos de las corrientes de pensamiento actuales sobre esta cuestión. Así pues, en primer lugar, vamos a ocuparnos de algunos conceptos, entre muchos otros que podrían mencionarse, conceptos sociológicos muy difundidos en nuestros días. Aunque, como es lógico comprender, daremos mayor atención y tiempo a los conceptos más destacados dentro de la cristiandad, mencionaremos, aunque sea muy someramente, el que más difusión ha alcanzado en el mundo entero. Y un concepto o una serie de conceptos sociológicos que han ido penetrando incluso en amplios sectores de la cristiandad. Es el concepto marxista. Desde luego que nadie se asuste, no vamos a tratar cuestiones políticas aquí ni remotamente, sino tan solo a considerar ese fenómeno histórico, filosófico y social desde el punto de vista ideológico, simplemente. A mediados del siglo pasado hubo en casi toda Europa amplios movimientos de renovación social con sus inevitables repercusiones políticas. El más importante fue el iniciado por Carlos Marx y Federico Engels. Ellos fueron quienes, a mediados del siglo pasado, en el 1848 más concretamente, lanzaron su famoso manifiesto comunista que había de producir una verdadera conmoción no solo en su país, sino en toda Europa y después en el transcurso del tiempo en el mundo entero. La base de esa ideología marxista es el materialismo histórico, nombre que se ha dado a la concepción de la historia que quiere explicar el desarrollo de la humanidad por el desarrollo de la economía. La historia avanza, según esa ideología, no bajo la influencia de unas ideas determinadas, sean políticas, morales o religiosas, sino únicamente en función de la lucha del hombre por la vida. El interés económico es lo que une más fuertemente a los individuos de igual situación en grupos que forman las clases sociales y que luchan entre sí por la existencia, colocando a la burguesía por un lado y al proletariado por otro, frente a frente en constante conflicto, ya que sus intereses son diferentes. Se piensa que llegará el día cuando los trabajadores se adueñarán del poder mediante crisis económicas o mediante la guerra. Después de un periodo provisional de dictadura del proletariado, necesario para acabar con las fuerzas de las estructuras anteriores, emergerá una sociedad nueva, sin clases, en la que cada individuo producirá de acuerdo con su capacidad y recibirá la remuneración adecuada a sus necesidades. Bien, toda esta ideología expresada así de una manera muy sintetizada, quizá excesivamente resumida, ha dado lugar a esperanzas verdaderamente utópicas, y no pocas personas
esperan con ilusión que llegará el día en que este mundo se convertirá en algo así como un nuevo paraíso terrenal, pero logrado por esa evolución histórica y por el esfuerzo y el progreso de los hombres. No hace mucho tiempo, al final de uno de nuestros cultos en Barcelona, un señor que asistió, al final tuvimos una conversación. Él expresaba de manera muy abierta su manera de pensar y decía, es que nosotros también tenemos nuestra escatología, pero cuán diferente. La esperanza ilusoria de esta concepción humanista de la humanidad, de la concepción bíblica. Se nota en esa forma de pensamiento la tremenda influencia del optimismo humanista de los últimos 2 siglos. Se cree en la bondad y la capacidad del hombre para alcanzar la perfección. Y en esa confianza, Dios es completamente ignorado. No vamos a negar que algunas o muchas de las aspiraciones de esa ideología situadas en el terreno meramente humano, en el plano terreno, son, como tantos otros ideales, hermosas, encomiables, pero la doctrina en su conjunto no sólo ignora la doctrina bíblica de la naturaleza pecaminosa del hombre y sus graves limitaciones morales, sino que difiere del Evangelio radicalmente en su propósito final, en los procedimientos para alcanzarlo y en su perspectiva de la evolución histórica. Dentro de lo que podríamos llamar campo cristiano, dejando ya a un lado esa ideología más humana, se han venido observando desde el siglo pasado 2 tendencias. Una de carácter marcadamente, por no decir exclusivamente, espiritualista, y otra de tendencia fuertemente secular. O sea, una que se preocupa exclusivamente de las cosas del alma y de la eternidad, y la otra que se preocupa tan solo de las cosas de aquí abajo, las cosas de este siglo, de esta vida, de este mundo. La posición que hemos dado en llamar espiritualista es quizá excesivamente ultraterrena y aislacionista. Se preocupa casi exclusivamente de la relación del hombre con Dios, pero corre el riesgo de desentenderse prácticamente de todo lo temporal, sobre todo de lo que concierne a las implicaciones sociales del Evangelio en el mundo en el que todo cristiano vive. Esta tendencia espiritualista ha tenido sus manifestaciones a lo largo de casi toda la historia de la Iglesia. Ya en el siglo II, Montano reunió a un grupo bastante numeroso de cristianos en Pepuza, una ciudad de Frigia, con objeto de dedicarse exclusivamente a esperar la venida del Señor y apartándose por completo del contacto con el resto de la sociedad.
Ya sabéis que asimismo en los primeros siglos del cristianismo floreció la tendencia monástica. Muchos desilusionados por la evolución de la Iglesia y al ver que el paganismo y la mundanalidad se introducían en la Iglesia, pensaron que la mejor forma de resolver el problema era aislarse del mundo y encerrarse en lugares especiales donde pudieran adorar a Dios tranquilamente. Aún dentro del cristianismo netamente evangélico ha habido manifestaciones de esa tendencia. Pensando que el mundo irá de mal en peor y que el cristiano no debe preocuparse por la marcha del mundo, ha habido un desinterés que se ha traducido a veces en despreocupación en cuanto a esa relación del creyente y de la Iglesia con el mundo en el que vive. Incluso ha habido hombres como Karl Barth, a quien quizá no incluiríamos entre las figuras que llamamos netamente evangélicas, pero cuyo pensamiento ha ejercido una enorme influencia hasta su muerte reciente, y él decía lo siguiente: la sociedad está bajo la influencia del pecado universal y Dios no se entromete en la historia a no ser en el terreno individual, cuando el hombre se enfrenta con Cristo por la acción del Espíritu Santo mediante la Biblia. Por consiguiente, importa poco que el cristiano trate de modificar un orden histórico transitorio mediante una acción social que redunde en el bienestar humano. Para Carlos Barth, la preocupación del mundo no debe ser la preocupación de la Iglesia. Por supuesto, estas palabras de Barth no deben sacarse de su contexto y no pueden interpretarse en un sentido negativo a ultranza en cuanto a la responsabilidad social del cristiano, pero es evidente que hay una cierta alineación con esa tendencia que puede producir una despreocupación social. Pero debemos asimismo considerar la otra postura, el otro extremo, el de la tendencia secular. En el transcurso del siglo pasado se originó un movimiento que fue bautizado con el nombre de Evangelio Social. Walter Rauschenbusch, profesor bautista en el seminario de Rochester en los Estados Unidos, fue quien inició y dio un mayor impulso a este movimiento. Confundió el orden social con el reino de Dios. Influido por Rich, quien había destacado la sociedad y no el individuo como objeto de la acción redentora de Dios. Rauschenbusch y sus seguidores sostenían un concepto más pelagiano que bíblico del pecado. Es decir, pensaban que el pecado es algo más bien externo, corporativo, social, que interno, subjetivo o individual. Para los propugnadores de este evangelio social, una de las causas principales del pecado
es el medio ambiente. Y el remedio radica en cristianizar el orden social, modificar las estructuras de la sociedad. Y con unas estructuras adecuadas, los hombres evolucionarán moralmente hacia la perfección. Fueron esos conceptos los que dieron lugar al auge de una escatología posmilenial, es decir, a pensar que Cristo vendría cuando el mundo, prácticamente en su totalidad, por la influencia de este evangelio social, se habría extendido a todos los lugares y habría transformado la humanidad. Pues también estos idealistas ignoran las enseñanzas bíblicas sobre el hombre y desfiguran la escatología de las Escrituras, es decir, las enseñanzas acerca del futuro, de las cosas que han de venir, no solo en lo que respecta al individuo, sino también a la Iglesia y al mundo. En nuestros días hay fuertes corrientes sociológicas, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. En muchos países, la Iglesia Católica tiene una enorme preocupación e inquietud por la resolución de esos problemas sociales, hasta el punto de que, y eso podemos verlo incluso en algunos lugares de nuestro país, se omite por completo el aspecto soteriológico del Evangelio, el mensaje de Cristo como Salvador de los pecadores. En el campo protestante hay quienes abogan por la ciudad secular como expresión, la expresión más genuina del auténtico cristianismo. Y es verdad que estos son extremistas dentro de una corriente, pero si prevalecieran los principios de estos extremistas, debería acabarse con todos los templos, con los cultos y con la evangelización, a fin de que la Iglesia pudiera dedicarse con todas sus fuerzas a la eliminación de los males políticos, económicos y sociales que aquejan a la humanidad. Y si fuera necesario, debiera recurrirse incluso a la violencia para obtener esos logros sociales. Debiera hacerse todo lo posible por que la Iglesia asegurara una influencia determinante de las decisiones de los gobiernos de los diferentes países. Wilton Nelson, en un artículo publicado hace pocos meses en una revista americana, escribe, entre otras cosas, no menos sustanciosas: es irónico que los liberales, se refiere a los protestantes liberales, que los liberales de los siglos XVIII, XIX y principios del XX criticaron violentamente a la Iglesia Católica Romana por inmiscuirse en política, mientras que hoy los liberales se entrometen en la política más de lo que podía imaginarse, siguiendo la lógica de algunos secularistas. Debiéramos volver a la ideología del Sacro Imperio Romano de otros tiempos.
y formar un sacro imperio de la Iglesia-sociedad, haciendo de los teólogos secularistas los asesores del emperador que le dijeran lo que se debe hacer. Y lo más deplorable de esta teología, si así puede llamarse, es que pierde de vista la salvación del hombre en el sentido bíblico, lo cual a la luz de las Sagradas Escrituras es lo más importante y fundamental. La salvación del individuo, salvación del pecado para reconciliación y comunión con Dios. Es el mensaje del nuevo nacimiento y de una esperanza eterna. Para fijar posiciones correctas es imprescindible tener ideas claras sobre el concepto bíblico del mundo. Y esto quizá nos interesa más, mucho más, que todas las teorías o ideologías humanas, más incluso que cualquier forma de teología, porque todo esto evoluciona constantemente, todo cambia, son corrientes que están de moda durante unos años y después son sustituidas por otras. Para nosotros, lo permanente, lo que tiene autoridad decisiva en todas las épocas y circunstancias es el Evangelio. Pues, ¿qué enseña el Evangelio? La revelación divina acerca del mundo. En el Nuevo Testamento se usa la palabra cosmos, que puede tener una doble acepción. En algunos casos puede significar el universo, el mundo en su sentido físico, pero en muchos otros textos la palabra cosmos, que se traduce mundo, se refiere a la humanidad, a nuestra raza, al conjunto de seres humanos. Es en este segundo sentido que debemos interpretar muchos textos de la Biblia, como por ejemplo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí se destaca no sólo la grandeza del amor de Dios, en ese texto de Juan 3:16, sino también la tremenda gravedad del pecado y sus consecuencias, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A la luz de las Sagradas Escrituras, vemos que este mundo o esta humanidad se encuentra bajo los efectos de la caída en el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y las consecuencias del pecado afectaron a todos los seres humanos sin excepción. Por eso, el mal es de alcance universal. Aprendemos además en la Biblia que la humanidad está sometida a la poderosa influencia del maligno. 1 Juan 5:19. En nuestros días, más que nunca, uno no puede menos que pensar y preguntarse: los destinos del mundo, los destinos de los pueblos, ¿están realmente en manos de los gobernantes, de los estadistas, de los filósofos, de los profesores de universidad? Y uno tiene la impresión de que hay poderes mentales
y espirituales que están por encima de los hombres, aun de los hombres más eminentes, y que son esos poderes los que originan y dirigen las corrientes que va siguiendo la humanidad en todos los órdenes. No es ninguna cosa imaginaria, no es fantasía, es enseñanza bíblica. Por eso, a menudo en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de Juan, la palabra mundo tiene un matiz o un significado más bien negativo y casi diríamos siniestro. Es el mundo la esfera de rebeldía a Dios. Aquí radica la causa de todos los males que aquejan a la humanidad, los males de tipo social, económico, político, etc. Y mientras el hombre siga alejado de Dios, todo intento por mejorar moralmente la sociedad será un fracaso, como se ha visto a lo largo de cientos y miles de años. Cristo, esperanza del mundo. Es un lema precioso, magnífico. Sí, efectivamente, Cristo fue enviado. Cristo vino para salvar al mundo. Por eso es la esperanza única. Pero al mismo tiempo, la presencia de Cristo en el mundo implica el juicio del mundo. Sus propias palabras nos lo confirman. Yo, para juicio, he venido a este mundo. Después, la obra del Espíritu Santo, a partir del día de Pentecostés, ha sido precisamente convencer al mundo de pecado. Solo quien entiende la naturaleza del pecado en toda su gravedad puede comprender el significado glorioso de la redención y sus consecuencias. El redimido no es solamente un hombre o una mujer liberados de la impureza moral del pecado, sino del poder moralmente corruptor del mundo, de esa esfera alejada de Dios, opuesta a Dios, cuya contaminación el creyente debe desechar. Por eso Juan dice, hijitos, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y fue en este sentido que oró Cristo en su inspiradora oración, parte de la cual se nos ha leído al principio de nuestra reunión. Sin embargo, es a ese mundo, a ese mismo mundo corrompido y corruptor, que Cristo envía a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Como el Padre me envió, así yo os envío. Y así Cristo envía a los suyos al mundo. El mundo es el campo en el cual debe sembrarse la semilla del reino. Y no olvidemos que esa semilla son precisamente los hijos del reino. Es en este mundo donde el cristiano debe dar su testimonio hasta el día en que se consume la acción restauradora de Cristo
en su segunda venida. Pero estas enseñanzas bíblicas acerca del mundo nos llevan a la posición paradójica del cristiano en relación con el mundo. Los textos que hemos leído o a los cuales nos hemos referido hace unos momentos nos plantean ese hecho, esa paradoja, de que el cristiano, por un lado, debe diferenciarse e incluso separarse del mundo. Y por otro lado, simultáneamente, debe estar en contacto muy estrecho con él y, en cierto modo, adaptándose a él. El apóstol Pablo decía, a todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Sí, por un lado, el cristiano y la Iglesia debe vivir una vida de separación del mundo. En Efesios 5, 7 y 8 leemos, no seáis pues partícipes con ellos, los hijos de desobediencia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y recordaréis con qué énfasis tremendo Santiago habla de la necesidad de esa separación. En su carta, capítulo 4 y versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sí, en un sentido debe haber diferenciación y separación. El gran pensador francés Blaise Pascal, contrastando el cristianismo primitivo con el que él conoció en sus días, escribía en su obra Los Opúsculos algo verdaderamente interesante, y aunque quizá en algún detalle no pudiéramos estar totalmente de acuerdo, pero en el conjunto de lo que dice, creo que sí. Entonces, escribe, en los días de la Iglesia primitiva, no se entraba en la Iglesia sino después de grandes trabajos. Eso, por ejemplo, de los grandes trabajos, pues quizá sería un poco discutible. Al menos debiera interpretarse en un sentido bíblico. No se entraba en la Iglesia sino después de grandes trabajos y prolongados deseos. Ahora se encuentra uno dentro sin pena alguna, sin trabajo y sin preocupación. Entonces, no se recibía a nadie, sino abjuraba de su vida pasada y renunciaba al mundo, al demonio y a la carne. Ahora se entra antes de que se pueda estar en condiciones de hacer ninguna de esas cosas. En fin, hacía falta en aquella época salir del mundo para ser recibido en la Iglesia. Pero hoy se entra en la Iglesia al mismo tiempo que en el mundo. Entonces se conocía una distinción esencial entre el mundo y la Iglesia. Ahora, Iglesia y mundo parecen confundidos y mezclados, de tal modo que ya nadie los distingue. Pero no podemos olvidar el otro
punto de la paradoja. Que nuestra diferenciación y separación del mundo no debe llevarnos a perder el contacto con él, sino todo lo contrario. Y ya nos hemos referido a la abnegación de Pablo, que en su apostolado, en su testimonio y su labor evangelística, trataba de acomodarse al máximo a aquellos que le rodeaban, siempre que no hubiera de comprometer el mensaje del Evangelio. En ese sentido, el cristiano no debe ser nunca una especie de rara avis o bicho raro, como diríamos en lenguaje popular en nuestros días. No tiene por qué vivir una vida extraña o extravagante en modo alguno. Hay un documento de la Iglesia primitiva, la carta a Dioneto, en la que se da un testimonio de veras interesante acerca de lo que eran los cristianos en los tiempos primitivos. Dice: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni por la localidad, ni por el lenguaje, ni por las costumbres, pues no moran en ciudades propias, ni usan un lenguaje diferente, ni practican un género extraordinario de vida, sino que, mientras moran en ciudades de griegos y bárbaros, según le toque en suerte a cada uno, y siguen las costumbres nativas en lo tocante a vestido y comida y demás órdenes de la vida, la constitución de su ciudadanía que ellos manifiestan es maravillosa y contradice abiertamente la expectación. Moran en sus propias patrias, pero solo como peregrinos y advenedizos. Participan en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las durezas como si fuesen extranjeros. Todo país extraño es una patria para ellos, y toda patria les es extraña. Su existencia está sobre la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus vidas. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Y como el alma está encerrada en el mundo y sin embargo es la que mantiene al cuerpo unido, así los cristianos son retenidos en el mundo como en una prisión, pese a ser ellos quienes mantienen el mundo unido. Tan grande es el oficio que Dios les ha encomendado y del que no les es lícito apartarse. Quizá la cita es un poco larga, pero me ha parecido de suficiente interés para no recortarla. Y creo que expresa lo que debiera ser actitud del cristiano y la Iglesia en todos los tiempos. Naturalmente, esta paradójica actitud no siempre es fácil de mantener. No lo es. El obispo anglicano Robinson, que tan popular se ha hecho por un libro de contenido teológico que no podemos aceptar, en su mayor parte, ha escrito posteriormente otro libro que lleva como título precisamente este de La Iglesia en el mundo. Y aunque naturalmente no podemos seguir muchas de las líneas de pensamiento que expone en su libro, sobre todo en cuestiones escatológicas, sí
hace una afirmación que consideramos muy acertada y que podemos apropiarnos. La falta perenne de la Iglesia es el estar tan identificada con el mundo que no puede hablarle, y al mismo tiempo tan alejada de él que tampoco puede hablarle. Es difícil realmente vivir separados del mundo y al mismo tiempo en contacto con el mundo para cumplir nuestra misión de testimonio eficaz. Y sin embargo es una necesidad. Y con eso vamos a concluir. Sí, la necesidad de vivir individual y colectivamente, como Iglesia, un cristianismo íntegro, completo. Para ello debemos proclamar las grandes verdades fundamentales del Evangelio concernientes a la salvación del hombre en el aspecto individual, con sus implicaciones temporales, pero sobre todo con esa proyección eterna que es la que da un valor enorme al mensaje cristiano. Pero también el mensaje evangélico tiene implicaciones y consecuencias sociales. El cristiano no es una isla, como tampoco debe serlo la Iglesia. Debe ejercer una influencia a su alrededor. La moral de la Biblia se resume en ese gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ya recordáis todos cómo el Señor Jesucristo ilustró el amor al prójimo con la parábola del buen samaritano. El hombre que no se desentiende de las necesidades físicas del hombre que encuentra caído sobre el camino. Hemos aprendido en la palabra de Dios que somos llamados a practicar buenas obras, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro y Salvador, el cual anduvo haciendo bienes. Nos enseña el apóstol Pablo que somos salvos por la fe, pero nos dice que la fe obra por el amor. Santiago confirma esa verdad cuando nos dice que la fe sin obras es muerta. Y como alguien ha sugerido muy atinadamente, la cruz es un hermoso símbolo. Al apuntar con su madero vertical hacia arriba a Dios, pero al estar integrada también por un madero horizontal. Sí, a la verticalidad de nuestra relación con Dios debe unirse la horizontalidad de nuestra relación con aquellos que nos rodean. Y ello considerando al hombre en su totalidad, alma y cuerpo, en el aspecto de eternidad y de temporalidad. Un hecho muy importante en la historia de la Iglesia cristiana es el que se observó, por ejemplo, en el siglo XVIII y primera mitad del XIX en diferentes países, sobre todo en Inglaterra. El fenómeno de que los grandes avivamientos en los que miles y miles de almas, de individuos, fueron salvos por la fe en Cristo, fueron seguidos por grandes movimientos de reforma social. Y esos movimientos de reforma social fueron consecuencia directa de los grandes avivamientos, resultado de la predicación del Evangelio. La abolición de la esclavitud, la protección de los negros, las reformas en las cárceles y manicomios, el cambio de circunstancias y condiciones de trabajo
de los niños y mujeres, todo fue resultado de esa proyección social de hombres eminentemente cristianos y evangélicos. Y los nombres de creyentes como Wilberforce, Juan Howard o Lord Shaftesbury y otros son un exponente vivo de lo que puede llegar a producir esa influencia del cristiano en la sociedad en la cual vive. Posiblemente algunos dirán, eso pudo suceder en Inglaterra porque había muchos creyentes o porque eran hombres muy influyentes. Efectivamente, algunos de estos tenían acceso al Parlamento y al gobierno y su voz era escuchada y Dios usó a esos hombres para dictar unas leyes y para cambiar muchas estructuras sociales que eran vergüenza de un país. ¿Qué podemos hacer nosotros, cristianos evangélicos en España, una minoría tan insignificante, con una influencia casi imperceptible? Eso no debe preocuparnos demasiado. Somos llamados no a lograr grandes resultados. Los resultados están en las manos de Dios. Somos llamados a ser fieles al Evangelio en todos sus aspectos. Solo Dios sabe hasta dónde puede alcanzar nuestra influencia ahora y en el futuro. Independientemente de los resultados, debiéramos hacer lema de nuestra vida las palabras del Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y como la luz se difunde en todas direcciones, así debiera difundirse nuestro testimonio. Cada uno en su esfera profesional. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y en él debemos irradiar la gloria espiritual, moral y social del Evangelio glorioso de Cristo. Que el Señor nos ayude a hacerlo eficazmente.